Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Estaba mirando la información que acompaña al asunto que vamos a tratar en los próximos minutos y me llama la atención la manera tan concreta en la que se explica. El microondas sirve para cocinar y no solo para calentar o descongelar alimentos. Yo no sé si eso puede ser una máxima que nos sirve de entrada ya para poner como titular antes de decir cuál es el título del libro. Quien nos responde a la pregunta es Laia Badal, que es responsable del área de desarrollo e innovación de la Fundación Alicia. Laia, este resumen es muy resumen, pero dice claramente cuál es el contenido de este libro que vamos a conversar, ¿no? Totalmente, realmente es la clave de todo, ¿no? Este libro lo que quiere es ser un aprendizaje, ¿no?, para aquellas personas que disponen de este utensilio, pero realmente solo lo utilizan para la función que tú le has dado, ¿no?, que es calentar, recalentar, ¿no?, o descongelar, ¿no? Entonces, lo que queremos es enseñar a hacerlo como nos han enseñado con otros tipos de utensilios, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras madres, y para que todos lo podamos usar en casa. El libro es Cocina con microondas, una cocina sana, segura y sostenible. ¿El microondas tiene una mala imagen globalmente? Laia, ¿tú crees? En general, es un utensilio que quien más que menos, yo creo que en la mayoría de hogares, en la mayoría de casas está, más allá de que se le dé una utilidad u otra. ¿En algún momento ha aparecido una corriente negativa por algunas manifestaciones, que si lo que emitía el microondas, si estabas cerca, si no estabas cerca, o esa parte ya la tenemos asumida y forma parte de nuestro entorno, que es un electrodoméstico más que forma parte de nuestra vida? Te mentiría si te dijese que no lo tiene, porque sí que lo tiene, ¿no? Realmente, al final es una tecnología reciente, a pesar que hace 70 años que está con nosotros y que realmente ha entrado pero en muchas casas, siendo un utensilio bastante grande, ¿no?, para la función que realmente se le da. Entonces, sí que lo ha tenido, pero siempre en todos los avances, y en el último año también lo hemos ido viendo, ¿no?, cuando las cosas son nuevas, generan desconocimiento, no las conocemos, no las entendemos, suelen siempre salir opiniones contrarias o personas que no están de acuerdo, ¿no? Y se tiene que escuchar, ¿no?, pero también se tiene que entender. Nosotros desde la Fundación Alicia lo primero que hicimos hace 10 años, cuando empezamos a intentar entender cómo se cocinaba, porque lo que queríamos entender era cómo se cocinaba, era obviamente ver toda la parte de seguridad que comentas, ¿no? Ir a las fuentes oficiales, ir a la Organización Mundial de la Salud, ir a Harvard, ir a quien nos fuese de referencia para atender el utensilio, ¿no? Porque al final nosotros entenderemos cómo cocinar, pero previamente tenemos que saber que es seguro para las personas a quienes vamos a ofrecer este sistema de cocción, ¿no? Y claramente en este sentido no hay duda que se avala su seguridad 100% en todo tipo de organismos. Eso sí, como todo, al final es un elemento que se genera calor ahí dentro, con lo cual tenemos que tener precauciones, ¿no? Como si estamos cocinando, ¿no? Pues nunca vamos a coger las cosas muy calientes porque se van a calentar. Lo de la distancia que me comentabas, ¿no?, que también es algo que siempre ha salido, pues al final tampoco vamos a poner la mano directa en el fuego, ¿no? Pues vamos a mantener, ¿no? Es como un poco la lógica, ¿no?, de que realmente ahí sí que se está produciendo un calor, que luego comentamos si quieres cómo se genera. Entonces no hace falta que nos enganchemos dentro, solo que nos pongamos a 5 dedos y habrá suficiente para que no haya ningún tipo de riesgo. Y luego pues todo lo relacionado con pérdidas de vitaminas y todas estas cosas, ¿no?, que también se preguntan, ¿no?, a mí me han preguntado si hay algún tipo de ionización de las moléculas, cosas así. Entiendo, es normal. Pues obviamente es simplemente conocer el sistema de cocción, ¿no? Si quieres puedo entrar un poco ahora a explicártelo Adelante. Para que lo entiendas y para ver al final que cuando lo comprendes no te va a surgir ninguna duda. En general, cuando se cocina, ¿no?, cualquier tipo de alimento, en una olla, en una sartén, en un horno, lo que hacemos es transferir una energía, ¿no?, que esta se ve reflejada pues, en un aumento de temperatura. Estamos acostumbrados que en la sartén pues es por conducción, ¿no?, que es por contacto directo, en el horno es por un aire caliente, ¿no?, o por el grill. ¿Qué hacen las microondas? Pues estas microondas actúan directamente sobre ciertas moléculas de nuestros alimentos. Funciona un poco diferente. Estas que tienen una cierta carga, ¿no?, positivo o negativo, que más o menos lo podemos reconocer, digamos que van bailando en función de cómo el magnetrón emite este positivo o negativo. Este baile, este movimiento,
es el que hace que se genere este calor. Como llega a más partes del alimento, no es solo por conducción, sino que llega un poquito más dentro, pues es muy rápido, ¿no? Y por eso se genera el microondas cocinar realmente muy rápido, porque llegas más rápido a todas estas moléculas. Esta agitación, ¿vale?, que se da, también se da en un sistema de cocción tradicional, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos agua a hervir, también se agitan las moléculas, ¿vale? Y este movimiento es normal cuando se está cocinando. De ahí también vinculado todo el tema de las pérdidas. Siempre que pongamos cualquier elemento a cocinar con temperatura, vamos a tener cierta pérdida de vitaminas, ¿no? Es normal porque se van con la temperatura, incluso algunas se van con el agua, ¿no? Entonces, al final, sí que si lo miramos a números concretos, podemos decir que es un poquito mejor el microondas como tipo el vapor, pero en general, en cualquier método de cocción vamos a perder vitaminas y minerales. Y es totalmente seguro cocinar con el microondas, ¿no? Decías tú que claro que el microondas forma parte de nuestra vida, siendo un electrodoméstico nuevo, pero no es tan nuevo, con lo cual nos tenemos que acabar de descubrirlo, de sacarle todo el partido, ¿no? Todos los recursos que podemos encontrar ahí. Exacto, es nuevo comparado con el fuego, ¿no? Si lo comparamos con el fuego, con otros sistemas de cocción, es nuevo. La radio en su momento también, cuando fue novedad, ¿no?, también decía que transmitía, ¿no?, que transmitía enfermedades. Entonces, al final, lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos esta investigación hace mucho tiempo, queríamos entender cómo se cocina, ¿no? Y lo que vimos es que no se explicaba cómo se cocinaba. Así como tú vas a un cocinero y le preguntas, oye, ¿cómo hago una paella? O ¿cómo voy a hacer una verdura hervida? ¿No? Y te lo puede responder paso a paso y tú lo puedes entender. Cuando veíamos que en el microondas la gente ni en cocina, ni en escuelas de cocina, ¿no? De hecho, al principio, cuando pusimos los primeros cocineros de Alicia, ¿no?, porque en Alicia trabajamos un equipo de científicos y cocineros, a poner a cocinarnos en el microondas, todos nos miran con una cara de decir, ¿pero qué me estás haciendo en este proyecto, poniéndome aquí a cocinar en este utensilio, en esta caja, ¿no? Esto es de segunda división, ¿no? Esto es de segunda división. Bueno, segunda, tercera, vamos, o más, o juvenil, ¿no? Entonces sí, era un poco esto, pero lo que nos dimos cuenta y miramos libros y todo, es que no estaba bien explicada la información de cómo se tiene que hacer, ¿no? Por eso, pero sí por el hecho que comentábamos al principio, porque casi nadie nos había enseñado, las pocas cosas que sabíamos eran productos congelados, seguramente, que nos daban esta función de descongelar en el microondas, porque al final es rapidez, ¿no?, que es un poco lo que buscamos. Nos dimos cuenta que lo que necesita la sociedad, lo que pide es pues lo que el microondas te puede transmitir, ¿no? En este caso, que es una cocina rápida, muy fácil, sin ensuciar. Y empezamos a intentar entender que esto es un poco lo que queremos transmitir, que son las claves, porque tú, cuando aprendes, luego ya tú por ti mismo puedes evolucionar, ¿no?, cuando sabes las bases. Este libro un poco intenta recoger todo, porque no solo es para expertos o solo para quien no sepa, porque desde, por ejemplo, las tablas que te indican, ¿no?, los tiempos que se necesitan en función del gramaje, que esto es clave en el microondas, a diferencia de otros sistemas de cocción, ¿no? Aquí, pues, la cantidad que pones en microondas va a cambiarte, a modificarte el tiempo, ¿no? Pues como cosas como estas, ¿no?, de enseñar a que es mejor cocinar tapado, sin que sea hermético, para retener el vapor y que la cocción sea más homogénea. Bueno, son todos un seguido de pasos, ¿no?, que es lo que tenemos que aprender. Una vez sabes esto, pues ya puedes elaborar recetas por tú mismo. ¿Que no quieres aprender esto y que quieres ser un poquito más pim pam pum fuego? Pues oye, vas a una receta, la copias y la haces, ¿no? Que esta es la otra solución también, ¿no? Pero queríamos un poco en este libro no solo ir al típico recetario de copia y pega, sino un poco aprende, ¿no? Entonces hay como un poco de todo para cumplir pues esta función, ¿no?, que es la que queríamos transmitir, enseñar a cocinar. Hablabas tú antes que estamos todos acostumbrados a cocinar en la cocina convencional, con la fuente de energía más tradicional, más convencional. Nadie piensa, por el hecho de preparar una verdura, va a perder vitaminas, o por el hecho de preparar una fruta que la vaya a cocinar va a perder propiedades. Sin embargo, todavía nos podemos plantear, o hay quien se plantea, que los productos que pasan por el microondas parece que pierda vitaminas, que pierda fuerza. Esa es otra de las leyendas, de las mochilas que hay colgadas en torno al microondas. Pero yo lo puedo entender, porque al final, fíjate esto, el microondas es como una caja un poco tonta, ¿no? La abres, pones algo, la cierras y de repente, ¿no?, en el caso que estés cocinando lo ves, ha cambiado, ¿no? Se ha cocinado, no has agitado, no lo puedes ver, prácticamente, porque esto sí que es un sistema de seguridad, para que las microondas no se escapen,
la rejilla que hay dentro de nuestro microondas tiene estos agujeritos tan pequeños para que no puedan salir de dentro de la cavidad. Entonces, si te fijas, no hay ningún microondas transparente. Siempre tienes esta imagen, pero que está dentro de esta rejilla, ¿no? Claro, es normal que la gente le genere esta desconfianza así, de un utensilio así, abro-cierro, ¿no? Un poco, pero es lo que te comentaba. Al final, no es nada más que otro sistema de cocción diferente que tenemos a nuestro alrededor y que, por otra parte, nosotros siempre lo decimos, lo podemos usar o no. Lo podemos usar cuando lo necesites o no. No tienes que usarlo siempre, ¿no? Es decir, en microondas, por ejemplo, por lo que te comentaba de las cantidades, va bien por raciones pequeñas, ¿no? Entonces va muy bien para la gestión del día a día, ¿no? De raciones, pues, de comerte, pues, lo que tú decías, esa verdura, ese pescado, pero no vamos a hacer la paella de semana en el microondas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que comentabas de que no dudo si lo pongo dentro o no el color, el micro, precisamente, por los tiempos cortos que tiene, las verduras suelen quedar, si lo haces correctamente, bastante más verdes de color, con colores más intensos, incluso un poco más crudité, bueno, no crudité, pero un poco más tersas, más parecido a la cocina al vapor, ¿no? Que es una cocina, pues, que realmente se conoce como una cocina muy sana, ¿no? Muy saludable. Si lo comparas con un hervido, incluso los colores son más intensos. Entonces, fíjate que esta relación, es decir, si es más intenso el color, tampoco quizás se ha perdido tanta vitamina, ¿eh? Sin duda. No es tanto por comparar, porque al final yo siempre digo, si tú quieres las vitaminas de una verdura, cómetela cruda, ¿vale? Porque siempre que le apliques calor o la hierbas o algo, las vas a perder. Entonces, al final es una cuestión de equilibrio, como todo en esta vida, ¿no? No solo centrarnos en una cosa, sino un poco equilibrarlo todo, pero al final lo tenemos allí y podemos sacar mucho partido en nuestra alimentación del día a día, rapidez, seguridad, ¿no? Para las personas, pues, adolescentes o, ¿no? Gente mayor, ¿no? Que le cuesta ya quizás o tenemos miedo de que utilicen el fuego, ¿no? Y realmente nosotros nos hemos dado cuenta en todos estos años que hemos trabajado con él, es que la gente tiene como una sensación de empoderamiento, de decir, yo puedo hacer esto solo cuando hace alguna de las cosas en el microondas. Como son tan sencillas, pues decir, oye, yo puedo hacer esto, ¿no? Y de aquí, pues, un paso más para seguir cocinando, que es nuestra misión desde Alicia, ¿no? De hacer que se cocine fruta, verdura, pescado, carne fresco, ¿no? Que no siempre tiremos de estas cosas que ya están más elaboradas, que no pasa nada por consumirlas algún día, ¿eh? Pero en el día a día tenemos que seguir un poco, pues, alimentándonos de producto fresco. Una parte importante sin duda es cómo hacerlo, el apartado de los recipientes, tanto los que cubren. Ahí nos falta información, nos falta conocimiento, nos falta practicidad. Sí, en el tema de los recipientes, para mí lo más importante, y antes de empezar en sí a entender lo que es el recipiente, para mí lo más importante es lo que te decía. Si aquí vamos a generar temperatura, tenemos que entender que no podemos poner cualquier cosa dentro. Tenemos que poner utensilios que sean aptos para cocinar en microondas. Esto para la seguridad personal de cada uno de nosotros, ¿eh? Nosotros parece que al ponerlo ahí dentro no pase nada y venga, puedo poner cualquier cosa. No, porque al final los plásticos que se les aplica una temperatura están diseñados con un fin concreto. Si un elemento está diseñado para cocinarse en el microondas con su simbolito, sobre todo me refiero al mundo plásticos, al mundo polímero, ¿eh? Porque hay plásticos que sirven y plásticos que no sirven y no podemos poner cualquier cosa. Entonces siempre nos tenemos que asegurar que lo que pongamos es apto. ¿Por qué? Porque al final nosotros patrocinamos esta cocina para una cosa diaria, ¿no? A largo tiempo, a largo plazo. Y no queremos que la gente pueda llegar a consumir ciertas cantidades de plástico que puedan migrar, ¿no? Que se puedan transmitir a nuestros alimentos aunque no las veamos. Entonces, para mí, yo en esto siempre me discuto mucho con la gente de cocina porque dicen, pero por un minuto no pasa nada, le ponemos un poco de film por encima y tal. Digo, bueno, no se puede porque al final esto lo vamos a estar consumiendo durante mucho tiempo. Bueno, en este sentido, y luego pues hay todo el tema de utilizar plástico adecuado, que puede ser silicona o cualquier tipo de plástico para microondas, o también temas de vidrios tipo Pirex, ¿no? Que resistan temperaturas, cerámicas, todo lo que pueda resistir temperatura. Esto es el primer paso. Y luego, pues como todo, pues tenemos que pensar que si vamos a hacer una cosa tipo plana, tipo sartén, pues es mejor utilizar algún recipiente que tenga una funcionalidad similar, ¿no? Pues más tipo plano, si queremos hacer tema cereales o tema sopas, cosas con volumen, cachofas y tal, pues podemos hacer un recipiente pues con muchísimo más volumen, más parecido a lo que podría ser un cazo, ¿no? Y luego hay el tema de las cosas individuales, ¿no? Que también podemos utilizar cosas individuales en el microondas, que es una de las cosas interesantes que siempre decimos, pues para hacernos nuestro capricho dulce, para esas cosas, ¿no? Que podemos consumir así, sin tener que hacer un pastel enorme para toda la semana, pues en envases más pequeños, más individuales, también podemos trabajar. Y simplemente terminar con esto, lo que te decía antes, de que recomendamos siempre que se tape.
se tape para mantener esta homogenización, ¿vale? Excepto en los casos específicos como deshidratar, hacer crujientes que no queremos tapa, que esto ya lo haremos, pero en general, siempre que podamos retener el vapor dentro de la misma cocción, nos ayudará a la cocción que sea más homogénea. En este libro de cocina con microondas, una cocina sana, segura y sostenible, como nos comentaba Laia Badal, hay una parte no menos importante de unas 80 recetas, ¿no?, donde se explican los ingredientes, cómo prepararlo, pero en definitiva esto es una metodología, ¿no? Como tú decías, es abrir esa carpeta y que cada uno innove, incorpore, modifique, cambie de una forma radical o de una forma solo personal para sacarle. Pero yo estaba ojeando precisamente, Laia, esas 80 recetas y prácticamente te puedes hacer una dieta, no te digo para toda la vida, pero sí para un mes tranquilamente, para ir intercalando sin ningún problema, para combinar y no repetir. Totalmente, sí, realmente hay 80 y nos costó filtrarlas, ¿eh? Porque hubiésemos puesto muchas más, ¿no? Pero bueno, al final tienes que seleccionar. Al final podéis encontrar de todos los grupos de alimentos, ¿vale? Para entender que pues, se puede hacer, pues lo que decíamos, verduras, pescados, carnes, cereales, tubérculos, ¿no? Hay algunas cosas que son más rápidas y algunas cosas que necesitan un poquito más de tiempo, pues como todo, ¿no? Al final. Y así en general, todo lo que serían pescados, verduras y cereales, el resultado siempre es mucho más parecido a la cocina tradicional, porque no buscamos ese efecto doradito, no siempre lo buscamos, ¿no? En cambio, en el capítulo de carnes, si te fijas, pues normalmente son cosas que forman parte de rellenos o más salseadas o forman parte de alguna elaboración más compleja, simplemente por el simple hecho que el microondas, eso sí, no, las temperaturas que conseguimos suelen llegar a los 100 y poco grados y no conseguimos el efecto doradito, ¿vale? El efecto doradito de la plancha. Entonces esto sí que a nivel de sabor y visual, porque comemos por los ojos, lo vamos a encontrar, con lo cual este tipo de recetas pues sí que quizás son un poco más de destreza, ¿no? Yo las haría siempre como segunda opción cuando ya me haya animado a hacer todas las otras que realmente es que el resultado es igual prácticamente, ¿no? En algunos casos, por ahí es un consejo, ¿eh? He de confesarte que una de las recetas que quiero probar en los próximos días es un postre, que es el pastel rápido sin gluten. Me ha llamado la atención que seáis sensibles también precisamente a estas situaciones que hay de tantas y tantas personas que son intolerantes al gluten o que son celíacos, es decir, que también contempláis con un planteamiento universal, absolutamente abierto, que se puede preparar de todo, teniendo en cuenta, claro, que la transferencia de los distintos ingredientes ahí, ¿no? Mira, realmente es muy bueno hacer el tema el microondas, nos puede servir mucho también, ¿no? Muchos años lo habíamos estado utilizando, ¿no? Cuando, por ejemplo, teníamos en casa un envase, como podemos cocinar tantas cosas con el tema de la celiaquía hace muchos años, pues ya recomendábamos que en escuelas o en casas o así, sabes que siempre la gente que es celíaca tiene que tener pues, los recipientes individuales para que no haya trazas y todo esto, pues recomendábamos que el microondas era un sistema pues para también ofrecer buenos resultados y dar pues también pasteles, también otras opciones, pero que tener este envase reservado para la persona en casa, ¿no? O en el colegio, lo que sea, para no tener contaminaciones cruzadas, ¿no? Para este tipo de intolerancias que puedan haber. Y respecto a los pasteles, te diré que en el caso del microondas es que la cocción es muy buena, ¿eh? Si realmente sube muy bien, el pastel sube muy rápido y si consigues poner esos ingredientes que te mantengan la estructura, realmente funciona muy bien. Todos los preparados que venden comerciales sin gluten los podéis aplicar prácticamente al microondas porque van muy bien estas harinas que ya venden, estas premezclas, porque muchas veces también incorporan esto que te decía, agentes que mantienen un poco la estructura, como alguna goma o alguna chantana o así, y realmente para pastelería sin gluten funciona muy bien. El resultado es muy bueno para hacerlo en el micro. Ciertamente, es lo que también te decía, como no conseguiremos los aromas de fermentados, de larga cocción, ¿no? Pero sí que podemos hacer perfectamente cualquiera de las recetas, incluso hay este es el pastel, pero el que hay que es individual, que es un pastelito de chocolate, lo puedes sustituir, por ejemplo, por una misma harina también sin gluten y te quedará perfecto, porque realmente funcionan muy bien este tipo de harinas en el microondas y son porciones pues individuales y que no tienes que hacerte una gran cantidad, ¿no? Entonces, bueno, desde Alicia obviamente siempre estamos sensibilizados con este tema,
porque hace muchos años que lo trabajamos y realmente es una de las aplicaciones buenas, como tú comentas. Oye, acabando ya, una cuestión muy práctica, el mantenimiento, la funcionalidad, la limpieza del microondas, ¿cada cuándo hay que limpiarlos? Siempre después de pasar del pescado a la carne, de la carne al pescado, del postre. ¿Qué consejos hay? ¿Cuál sería la pauta, Alaya? Mira, a ver, lo importante es como todo limpiarlo, ¿eh? Limpiarlo sí, porque sobre todo si no utilizas, seguramente quien utilice tapa, ¿no? Habrá visto que las salpicaduras pueden ser importantes, ¿no? Entonces, si no está tapado, pues estas salpicaduras van a estar en nuestro microondas, con lo cual eso es importante. Sí que se recomienda generar un poco de humedad en el microondas previamente para poder arrastrar esos restos que se han podido quedar pegados, con un vaso con nada, con un poquito de agua para que se genere rápidamente vapor y después lo sacamos y limpiamos, esto sí que sería bastante recomendable. Después, a nivel de envases, hay gente de todo. Hay gente que prefiere tener realmente un envase para cada cosa, pero hay materiales que sí que absorben más aromas y materiales que no. Todo lo que es cerámicas, pirex y todo esto no absorbe aromas, con lo cual con un limpiado como una fuente, como lo haces en el horno, no hay problema. Pero sí que es verdad que el tema de los polímeros, las siliconas, absorben un poco a veces, ¿no?, estos aromas. Entonces, si eres como todo, ¿no? Si tienes un par de sartenes, pues también puedes tener un par de utensilios para cocinar en el micro, sí que puedes diferenciar sobre todo el tema de pescados, ¿no? Porque son realmente donde hay este aroma, puede ser que se incorpore, incluso el tema de las carnes. Y también en este sentido, importante, que a veces nos había pasado hace mucho tiempo, es que a veces hay del lavavajillas, a veces hay unos productos que no el producto que limpia, pero hay unos que se ponen aparte para dar aromas, como Sí, ¿no? Para que haga más buen olor. Vale, esto también lo absorben parte de estos materiales poliméricos, ¿vale? Entonces puede ser que luego cuando cocines te quede con un aroma a limón de no sé qué. Entonces sí que si se ponen estos materiales que se van a usar para cocinar en el micro, ese día no pongamos el aroma en el lavavajillas, ese día quitémoslo, ¿no? Que creo que se pone puntualmente, porque estos aromas sí que se pueden absorber. Entonces sí que es como todo, ¿no? Tú tienes tu paella, tu sartén para la tortilla, pues aquí también puedes tener un par, ¿no?, para ir mezclando y ya está, no hace falta tampoco tener una gran variedad, pero sí que un par para separar pescados y esto, y con volúmenes diferentes, esto sí que el volumen es importante, tener uno más alto y uno más planito, yo creo que sí que esto es recomendable. Poco a poco nos vamos haciendo el ajuar, no hace falta hacerlo de golpe, pero vamos haciendo poco a poco. Oye, y los olores internos que a veces quedan según cuando estás cocinando en el microondas, ¿no? A veces quedan unos olores, ¿no? Porque la comida en sí tiene desprende unos olores intensos. Entonces, ¿cómo se renueva el aire? ¿Cómo logras darle una neutralidad? Es decir, es conveniente a continuación limpiarlo en el interior, dejarlo ventilado, someterlo a algún tratamiento, llamémosle así. Si has hecho algo que haga mucho olor, puedes dejarlo abierto, pero poco a poco se va evaporando todo, como en el caso del horno. Si lo dejas abierto se irá. Sobre todo, mira, de hecho nosotros una de las cosas que recomendamos mucho al principio era hacer sardinas, precisamente porque el olor se quedaba más concentrado aquí dentro, y no, para que la gente que le molesta el olor de las sardinas en casa, y se quedaba aquí. Y simplemente luego abriendo un poco y dejando ventilar, en este sentido se va todo. No se suele quedar para siempre el olor dentro del microondas. Cocina con microondas es una publicación de la Fundación Alicia. En medio de la conversación ha salido en varias veces. ¿Qué es la Fundación Alicia, Laia? Mira, la Fundación Alicia, sí, claro, importante. Somos un centro de investigación en cocina. Somos un equipo de gente de diferentes disciplinas vinculadas a la alimentación. En mi caso, por ejemplo, soy química, pero bueno, hay nutricionistas, antropólogos, tecnólogos de alimentos y sobre todo cocineros. Entonces, trabajamos conjuntamente investigando, ¿no?, en este sentido de la comida, pues con el objetivo, ¿no?, que es nuestra misión. Perseguimos el objetivo de que todo el mundo coma mejor, ¿no?, más sano, más sostenible y más bueno. Esto ya lo decíamos antes, y en el caso del microondas hay muchas sinergias, ¿no? Estamos ubicados en un entorno bastante bueno para crear, ¿no?, en Mont-Saint-Benet, cerca de Barcelona, y trabajamos con diferentes áreas vinculadas a la alimentación, el tema de salud, sobre todo los temas de territorio y los temas de innovación. Y básicamente es utilizar la cocina, ¿no?, como herramienta para desarrollar nuestros proyectos, utilizando el conocimiento de los cocineros, ¿no?, esta gran información que tienen, hacerlo metodológico, ¿no?, a través de las disciplinas más científicas, ¿no?, trabajando pues esto, para que todo el mundo coma mejor.
Pues fruto de esa investigación, fruto de todo este trabajo del desarrollo, nace este libro, Cocina con microondas, y nos lo ha presentado Laia Badal, que es responsable del área de desarrollo e innovación de Fundación Alicia. Nada, esta guía que podría ser una guía fundamental, a veces para perfeccionar en esto del cocinar y para hacer que la cocina sea más práctica y sacarle todo el partido al microondas. Laia Badal, gracias por compartir este ratito y hasta la próxima. Muchas gracias, encantada. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.